siervo del Señor, nuestro pastor Martín. Lo recibimos con un aplauso en el Señor. Denle la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gloria a Dios. Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios te va a hablar en esta noche? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, prepara bien tu oído porque Dios hoy te va a restaurar. Bendecimos a la gente nueva. Bueno, allá tenemos a Lucía, que ha venido. Y tenemos, bueno, ya, gloria a Dios. Así que les decimos que cuenten con nosotros, que cuenten lo que sea para nosotros. Amén. Así que vamos a bendecir también a la gente del Facebook, que siempre nos están siguiendo, así que les bendecimos, les amamos. Bendecimos también a la gente de YouTube, que después nos va a ver por YouTube. Gracias al Señor, ya tenemos más de 150 predicaciones en YouTube, y eso es para la gloria para Él. Amén. Dale un fuerte aplauso para Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios. Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21. ¿Cuánto ha traído nota? ¿Cuánto ha traído cuaderno para anotar la palabra de Dios? Porque lo que Dios te va a impartir hoy va a ser poderoso. Cuando usted anota, usted después vuelve a leer en su casa y usted empieza a recibir revelación de parte de Dios. ¿Amén? Siempre tomo el ejemplo de Daniel. Siempre se sienta en la primera silla y está anotando todo. También tenemos a nuestra hermana Sonia que está anotando. Así que mi consejo es que traiga nota y anote, porque lo que Dios va a impartir será poderoso para usted y toda su casa. Segunda de Reyes 21. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. A ver, ayúdame a predicar. ¿Qué es lo que tiene un rey? Un palacio, un trono. Muy bien, Jimena. ¿Qué es lo que tiene un rey? ¿Es pobre? Tiene muchas riquezas, tiene mucho material, tiene muchas finanzas. Pero Dios le mandó un profeta a decirle: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Porque vemos en la sociedad que gente que está bien económicamente, está bien con, ¿no es cierto?, materialmente. Mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene muchas posesiones. Mucha gente que tiene empresas. Mucha gente que es empresaria. Pero puede tener en su casa un desorden. Por eso Isaías le profetizó, ¿no es cierto?, a Ezequías: morirás, ordena tu casa. Y hoy vemos los más grandes ataques del infierno, y el infierno ha puesto su máxima artillería es para destruir a la familia. ¿Qué es lo que quiere destruir el diablo? ¿Qué es lo que quiere destruir el diablo? El hogar. El diablo quiere destruir a tus hijos. El diablo odia que tus hijos se congreguen. El diablo odia que tus hijos oren. El diablo odia que usted esté bien con su matrimonio. Por eso el diablo en este tiempo se ha levantado en contra del diseño de Dios, que es la familia. ¿Cuál es el diseño de Dios? La familia, el hogar. Por eso el profeta le vino y le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea que después Ezequías empezó a orar y decirle: Señor, necesito que me perdone. Dice que se sacó la vestidura, se humilló, se puso a lamentar, se oró. O sea que Ezequías estaba pidiendo no morir para ver que Dios ordenara su casa. Y después el rey Ezequías tuvo Manasés, su hijo, otro rey que gobernó en la tierra. Pero al parecer siguió haciendo lo malo, siguió haciendo lo que no era honesto delante de Dios.
Dice la palabra de Dios que el hijo pródigo se fue, malgastó su dinero, malgastó su herencia. Y cuando regresó, ¿qué pasó cuando regresó? ¿Cuál fue el enemigo número uno del hijo pródigo? El hermano. Porque muchas veces hablamos la palabra desde afuera, pero no estamos viendo la profundidad de esa palabra. A lo mejor el hijo pródigo no tuvo madre. A lo mejor el hijo pródigo siempre vivió con los celos enfermizos de su hermano. A lo mejor el hijo pródigo, ¿no es cierto?, había mucha diferencia entre el padre y él, entre el hijo con él y el otro. Entonces, en una familia, en un hogar, pueden estar pasando todas estas cosas, mi hermano. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios, rescata tu hogar, rescata tu familia. Dice la palabra de Dios en Génesis 49, escucha bien esto. La palabra de Dios en Génesis 49 dice que Jacob empezó a bendecir su hijo mayor. Le dijo: tú, Simeón, serás exaltado, serás grande, tu futuro será bendecido. Pero si usted lee más abajo, los versículos más abajo, le dijo a Leví y le dijo a los otros hermanos: ustedes van a ser unos fracasados, ustedes no van a tener esto, ustedes no van a tener aquello. Y en los hogares, lo que estamos viendo en este tiempo, el diablo se ha levantado con indiferencia, el diablo se ha levantado con pleito, con angustia, el diablo se ha levantado en los padres, en los hijos. ¿Sabe para qué? Para que la familia sea destruida. Pero usted y yo en esta hora vamos a amar a todos nuestros hijos por igual. Usted y yo en esta hora vamos a bendecir a todos nuestros hijos por igual. Usted no va a hacer diferencia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted hace diferencia, usted le está creando una herida de amargura en su hijo. Por eso quiero hablarte de 5 casas o 5 hogares a través de la palabra de Dios. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés que rescatar tu casa. Segunda de Reyes 21:18. Segunda de Reyes 21:18. Y yo le he llamado la casa cementerio. Pastor, ¿cómo puede ser esto? Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa. ¿Quién era Manasés? El hijo de Ezequías. O sea que Ezequías murió y no pudo ver que su descendencia hiciera lo recto delante de Dios. Y peor aún, ¿qué es lo que pasó cuando murió Manasés? Dice que lo enterraron en el huerto de su casa. En otras palabras, cuando la Biblia habla de huerto, está hablando de jardín. ¿Qué es lo que pasó con Manasés? Lo enterraron dentro del jardín de la casa de ese rey. Pastor, ¿por qué usted le llama a la casa cementerio? Porque muchas veces nuestro hogar está como un cementerio. A ver si usted me ayuda a predicar. ¿Qué es lo que hay en un cementerio? ¿Hay vida? ¿Hay muerte? Muchas veces nuestra casa está muriendo espiritualmente porque nosotros como autoridad hemos convertido nuestra casa en un cementerio. ¿Qué es lo que hay en el cementerio? Hay muerte. Muchas veces estamos convirtiendo nuestro matrimonio en un cementerio. Muchas veces estamos convirtiendo a nuestros hijos en un cementerio. Muchas veces estamos convirtiendo nuestra familia en un cementerio, donde el diablo cada vez hace más grandes fortalezas. Porque donde tenían que estar las flores más hermosas, donde tenían que estar las plantitas más hermosas, ahí había muerte. Y muchas veces nuestro huerto, nuestra familia, nuestro seno, la familia, el hogar se puede convertir en un cementerio por no querer buscar de Dios, por no querer arrepentirnos, por no querer hacer la voluntad de Dios. Pero yo vengo a decirte en esta hora que el poder de Dios viene hoy para rescatar tu casa del cementerio. El poder de Dios viene hoy para decirte: si te humillas, si te arrepientes, yo puedo cambiar tu casa en un oasis, yo puedo cambiar tu hogar en una bendición, yo puedo cambiar tus hijos por restauración. Aunque el diablo se haya levantado con cementerio, Dios tiene el poder para dar vida y vida en abundancia. Aunque el diablo te diga que tus hijos están perdidos, yo vengo a decirte que el poder de Dios nos puede transformar. Aleluya, por Dios. ¿En qué se convirtió la casa de Manasés o la tumba de Manasés? En casa de cementerio. Escucha bien esto. Te voy a hablar de la segunda casa, que le he llamado la casa del caos.
Génesis 19:11. Génesis 19:11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Cuántos conocen esa palabra? Está hablando cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios, usted lee esa palabra y yo espero que usted la anote para que usted después en su casa la pueda leer. Y Dios le dé la mayor revelación que usted pueda tener. Dice esa palabra que Lot era padre de familia. Lot conocía lo que estaba pasando en la ciudad porque era primo de Abraham. Pero Lot estaba muy interesado en la ciudad, en lo que Dios iba a hacer, en la destrucción. Pero no estaba ocupado en su casa con su familia. Entonces dice la palabra de Dios que cuando vinieron los ángeles a querer destruir la ciudad, dice que Lot tuvo que prepararle una comida. Y esto habla de que seguramente Lot estaba muy preocupado por lo de afuera. ¿Y cuántas veces nosotros estamos preocupados en chismeando, en hablando de la iglesia, hablando del pastor, hablando de esto, hablando de lo otro? Y el diablo está haciendo cosas tremendas en tu hogar. Entonces dice Lot que fue y le preparó una comida a los ángeles. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba la mujer de Lot? La mujer de Lot estaba durmiendo. Y muchas veces en nuestra casa hay adormecimiento. Muchas veces en nuestra casa hay apostasía. Muchas veces en nuestra casa el diablo empieza a hacer cosas porque a nosotros nos gusta más dormir que pelear en oración. Y dice la palabra de Dios que Lot le preparó el guisado, le preparó la comida. ¿Y cuántas veces en tu casa el hombre llega de trabajar cansado, agotado, no da más, y la mujer está durmiendo? Entonces esta casa yo la llamé la casa del caos. Porque yo no vengo a hablar mal de nadie acá. Yo vengo a hablarte una palabra que traiga revelación y que traiga dirección para tu vida y para tu casa. O puede ser que la mujer venga cansada, angustiada, porque tuvo un mal día y el hombre está ahí y no le quiere ayudar en nada. Levantate esa pollera de la soga, no quiere. Entonces yo le llamo la casa del caos. Porque Dios viene en esta hora a hablarte a tu corazón, porque Dios quiere hacer cambios en tu casa, porque Dios quiere hacer transformaciones en tu casa. Y dice la palabra de Dios que la mujer, por ser una mujer necia, ¿qué pasó con la mujer de Lot? Ayúdame a predicar. Se convirtió en estatua de sal. Muy bien, Daniel. Y cuando habían pasado horas, escucha bien esto, habían pasado horas de que la mujer había fallecido, había muerto. ¿Sabes lo que hicieron las hijas? Buscaron un vino de Babilonia, recuperaron un vino de Babilonia y se lo dieron a tomar a su padre Lot. ¿Para qué, pastor? Para acostarse con él y tener relaciones sexuales. Esta casa había un caos. En esta casa había un caos. En esta casa había mucha insensibilidad espiritual. ¿Cómo puede ser que sus hijas no pensaron en lo que iban a hacer? Incluso estaba muerta su mamá. Usted, cuando su hijo, mi hermano, tenga insensibilidad espiritual o tenga insensibilidad, se va y está días afuera y no le manda ni siquiera un mensajito, abra los ojitos, hermano, abra los ojos, porque algo puede estar ocurriendo en el corazón de su hijo. Y dice la Biblia que le dieron a tomar el vino a su padre, y de qué pasó después, tuvieron relaciones sexuales y ellas quedaron embarazadas de su mismo padre. Esta casa sí había un verdadero caos. Te voy a hablar en el nombre de Jesús de la otra casa. ¿Cuántos están acá? La tercera casa, la casa cárcel o la casa prisión. Jeremías 37:15. Y los principales se airaron, se enojaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonathan, porque la habían convertido en cárcel. ¿En qué habían convertido la casa? Cárcel. Y muchas casas están en prisión y están en cárcel. Muchos hogares el diablo los tiene esclavizados en cárceles.
Pastor, ¿por qué me dice que una casa puede estar en cárcel? Porque muchas veces los padres de familia no permiten a sus hijos que no hagan esto. No pueden ni respirar a sus hijos porque ya le están pegando. La mujer no tiene ni derecho a estar enferma porque ya se enojan, porque dicen, no, vos no tenés derecho a estar enferma. Está viviendo en una cárcel. El maltrato, la violencia, se ha convertido la casa en una cárcel. Los hijos no pueden comer porque ya está mal que están comiendo. Los hijos no pueden ver televisión porque ya está mal que están viendo televisión. Todo tiene que pasar por él o por ella. Mi hermano, tenga cuidado con convertirse en un guardiacárcel de sus hijos. Tenga cuidado de convertirse en un carcelero de sus hijos. Porque Dios siempre aconseja con amor. Porque Dios siempre corrige con amor. Porque Dios siempre exhorta con amor. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que tiene un preso? ¿Qué es lo que tiene un preso? Hay muchas veces en el penal que no tienen esposa, están sin esposa. Un preso no tiene libertad. ¿Qué es lo que tiene una persona presa? Está bajo manipulación. Y muchas veces nuestro hogar está bajo manipulación. Muchas veces no podemos... ¿A cuántas veces ha pasado que en la familia su esposo o su esposa no le permite que venga su padre, su madre y sus hermanos? Usted está en una cárcel, no está en una casa. Usted está en una cárcel. Usted está viviendo en una cárcel. Pero en esta hora yo vengo a decirte que Dios tiene el poder para romper esos grilletes. Dios tiene el poder para romper esas ataduras. Dios tiene el poder para romper esos cepos que se han levantado en contra de tu familia, en contra de tus hijos. Quiero hablarte de otra casa. La casa de servidumbre. ¿Cómo se llama esta casa? Casa de servidumbre. Deuteronomio 5:6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pastor, ¿qué es lo que es la casa de servidumbre? Es una casa de esclavitud. ¿Qué es lo que es la casa de servidumbre? Una casa de esclavitud. Antes de que nuestra casa sea el oasis de nuestra familia, antes de que nuestra casa sea el lugar donde nosotros podamos descansar, donde nosotros podamos estar en armonía, donde nosotros podamos estar en paz, muchas veces el diablo hace una casa de servidumbre. ¿Cuántos son amas de casa acá? Todas, creo que todas las mujeres son amas de casa. Y lo que tiene la mujer cuando es ama de casa, y si trabaja de ama de casa, viene del trabajo y se pone a cocinar, se pone a lavar, se pone a hacer esto, se pone a hacer aquello. Y las mujeres trabajan más que los varones. Entonces usted, varón, papá, valore a la mujer que tiene a su lado. No la convierta en una mujer esclava. No la convierta en una mujer oprimida. No la convierta en una mujer que no tenga autoridad con sus hijos, porque cuando nosotros hacemos que nuestra mujer sea esclava del hogar, que sea esclava de la familia, el día de mañana su mujer no va a tener autoridad para disciplinar a sus hijos, o no va a tener autoridad para cuando ella los quiera poner en orden. La casa de servidumbre. Y voy a hablarte en esta hora de la otra casa, que es la casa que debemos anhelar todos nosotros. Primera de Samuel 7:17. Primera de Samuel 7:17. Después volví a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Pastor, ¿qué significa Ramá? Significa altar. La casa fue edificada sobre la altura. Entonces hoy usted tiene que tomar la decisión de edificar su casa sobre la altura. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que tienen que orar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que tienen que ir a la iglesia, que se tienen que congregar. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que en la casa
casa se pone alabanza y adoración a Dios, entonces usted va a ser una casa con altura. Entonces usted va a ser una casa que el diablo no podrá ir contra su casa. Entonces el diablo no podrá hacer cosas contra sus hijos, contra su casa, porque su casa está en Shamá, porque su casa está en la altura. Y si está en la altura, usted va a volar sobre la tormenta. Y si está en la altura, usted va a empezar a tener la mentalidad de un águila. Usted va a tener una mentalidad poderosa, porque Dios está guardando su casa, porque su casa está fundamentada en la roca que es Cristo. Deje de estar, ¿no es cierto?, dormido o dormida espiritual, porque Dios hoy viene a rescatar tu casa, viene a rescatar tu familia. Por mucho tiempo el diablo quiso hacer un montón de cosas en tu casa, pero hoy venimos a decirle que estás reprendido en el nombre de Jesús. ¿Escucha bien esto? Y dice que construyeron la casa de Shamá y allí había un altar. Y esa casa se convirtió en altar. ¿Sabe lo que es un altar? Es cuando nosotros nos humillamos delante de Dios en el lugar donde estemos. Es cuando nosotros preparamos un altar familiar, o preparamos un altar congregacional, o preparamos un altar personal, porque hay tres tipos de altar. Está el altar de la familia, está el altar de la iglesia y está el altar personal. ¿Cuántos van a convertir su casa en un altar para Dios? ¿Cuántos van a convertir su casa en el oasis que Dios diseñó? Porque Dios diseñó la familia para que sea sana en su corazón. Porque Dios diseñó el matrimonio para que no hubiera peleas, contiendas. Porque Dios diseñó la familia para que pudiera perdonar. Porque Dios diseñó la familia para que pudiera amarse entre sí. Y dice la palabra de Dios que pusieron esta casa en el altar. Dice la Biblia que el arca de la presencia de Dios estuvo perdida. Los filisteos la tenían al arca de la presencia. Pero hubo un padre de familia que dijo: yo quiero el arca de la presencia de Dios, el arca del pacto. Y dice la palabra de Dios que el arca estuvo en la casa de este hombre 3 meses. Pero dice la palabra de Dios que este hombre fue archi mega bendecido por el arca del pacto. Pastor, ¿qué significa esto? Que la presencia de Dios tiene que estar instalada, tiene que estar impregnada en tu casa, en donde sea que estés viviendo. Dios tiene que estar ahí. Dios tiene que ser el Rey y Señor de tu vida, de tu casa. Y dice la palabra de Dios que Obed-Edom tuvo la presencia de Dios y la instaló en su casa, sus hijos, su mujer, todos fueron grandemente bendecidos porque él había convertido su casa en un altar. Hay mujeres, hay papás en esta hora que se van a levantar por sus hijos, por su casa, van a convertir su casa en un altar. Su casa va a estar en las alturas. El diablo no tiene poder cuando usted camina en las alturas. El diablo no tiene autoridad cuando su casa es un altar. El diablo no tiene autoridad cuando usted está clamando y su casa empieza a ser restaurada. Tu casa empieza a ser bendecida en el nombre de Jesús. Yo no sé lo que te pasó, hijo. Yo no sé por qué el diablo convirtió tu casa en cementerio. Pero hoy Jesús te quiere dar vida. Muchas veces convertimos nuestra casa en cementerio. ¿Sabe por qué? Porque todavía no podemos ser sanos de la pérdida que tuvimos en el pasado. Nuestro padre, nuestra madre. Y todos los días el diablo nos vuelve a recordar. Y todos los días el diablo viene con un espíritu angustiador. Y todos los días el diablo viene a poner otra vez nuestros pensamientos al ser querido que perdiste. Entonces usted empieza a convertir todo su entorno en un cementerio. Y yo no estoy diciendo que usted no pueda recordar a un familiar. Pero cuando ese estado de angustia se empieza a desarrollar, entonces ya entró el diablo a hacer una fortaleza. ¿En cuántos matrimonios hay que el esposo, la esposa le está diciendo: ¿te acordás cuando estaba con esa persona? ¿Te acordás cuando viví con esta? ¿Te acordás? Hicieron su casa un cementerio. O la misma persona: sí, yo tenía, mi novio era mejor que vos, el otro hacía esto, hacía aquello. O mujeres que han sido viudas empiezan a traer el pasado
pasado de su esposo, su novio que falleció, entonces meten otra vez esta conversación en el ahora, en lo actual, y empieza el diablo a hacerse una casa cementerio. Dice la palabra de Dios que todas las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios hace todas las cosas nuevas. Decir a tu hermano, Dios hace todas las cosas nuevas. Pastor, mi casa es un caos. No me entiendo con mi esposo, no me entiendo con mi esposa. Todos los días discutimos. Siempre hay celos enfermizos. Pastor, mis hijos no me hacen caso. Pastor, mis hijos los mando a hacer las cosas del hogar y no quieren trabajar para la casa. Estoy tan angustiada, estoy tan cargada. Por eso el rey Ezequías quería vida para ordenar su casa. Porque muchas mujeres y muchos hombres están tan angustiados que no quieren llegar a su casa, no quieren. Muchas mujeres y muchos hombres que dicen, mejor me quedo en el trabajo, ¿para qué llegar a la casa si mi casa es un caos? Pero tenemos un Dios poderoso que puede sanar el corazón de tu esposa, que puede sanar el corazón de tu esposo. Si tu casa es un caos, si tu casa hoy, tu hogar es un caos hoy, Dios puede sacar provecho, hoy puede sacar provecho. Y ese proceso que estás viviendo va a ser ese proceso para llevarte a jugar a las grandes ligas. Ese proceso va a ser para llevarte a restauración. Ese proceso va a ser para llevarte a Dios y enseñarte nuevas cosas, y enseñarte una nueva dependencia con Dios. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, es tiempo de rescatar la casa. A lo mejor estás viviendo la casa cárcel. A lo mejor estás viviendo la casa cárcel. Pero dice la palabra del Señor que cuando empezamos a adorar a Dios, que cuando empezamos a buscar a Dios, Dios tiene el poder para romper las cadenas. Dios tiene el poder para romper las ligaduras. Dios tiene el poder para romper todo lo que el diablo haya querido hacer en tu hogar, en tu casa. El diablo trajo indiferencia, el diablo trajo desamor, el diablo trajo pleitos, contiendas. Pero hoy día el diablo va a tener que abandonar tu casa. Hoy día el diablo va a tener que abandonar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque hay una mujer guerrera y un hombre guerrero que se van a levantar y van a hacer de su casa un altar para que habite la presencia de Dios. Su casa ya no va a estar vacía. Hoy va a estar la presencia de Dios. Si tu casa o tu estado es de servidumbre, ¿qué es lo que hace una persona que está en servidumbre, pastor? Es una persona esclavizada. ¿Cuánta gente está muriendo porque tiene ACV? ¿Cuánta gente está muriendo porque tiene depresión, porque tiene tanto trabajo en su casa, tanto trabajo, tantos problemas? Tantas ansiedades que se levantan por estar con un espíritu de servidumbre. Pero Dios te viene a decir en esta hora, ustedes tienen la mente de Cristo. El diablo no tiene más potestad sobre tu mente. El enemigo, los angustiadores, esos espíritus angustiadores, ya no tienen más potestad sobre tu mente. Porque Dios te dice en esta hora, si me buscas de todo corazón, yo voy a cambiar el mismo corazón de tu esposo, de tu esposa. Tienes que en esta hora levantarte y decirle, mi corazón va a ser un altar para Dios. Mi casa va a ser un altar para Dios. Mi familia van a ser sacerdotes del reino de Dios. Empieza a declarar sobre tus hijos que tus hijos van a ser sacerdotes del reino de Dios. Lo que Dios está haciendo ahora, eso Dios va a aprovechar para llevarte a otra dimensión espiritual. Y hay una casa que todos debemos anhelar. Y es la casa sobre Ramá. Y es la casa edificada sobre la roca que es Cristo. Hoy tienes que edificar tu casa sobre la roca que es Cristo. No sé lo que el diablo está haciendo en tu esposo. No sé lo que el diablo está haciendo en tu pareja. No sé lo que el diablo está haciendo en tus hijos. Pero si hoy usted toma la decisión personal de buscarlo a Dios, de levantarse en oración, si hoy usted toma la decisión personal de querer cambiar la situación actual, entonces Dios con su poder va a
cambiar los corazones de piedra y va a poner corazones de carne, como lo dice la palabra en Ezequiel. No sé cómo has venido cargada, luchada con un espíritu de servidumbre, con una cárcel espiritual, pero tengo el Espíritu Santo para presentarte que Él hace todas las cosas nuevas. Él te dirige a toda verdad, a toda justicia, aún te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos van a edificar su casa y van a hacer su casa de un altar? Se tiene que despertar otra vez los altares familiares, mi hermano, porque hasta acá llegó el diablo. Tome a sus hijos un día en la semana, ponga alabanza, ponga adoración, busque una palabra, denle una palabra. Hasta acá llegó Satanás, hasta acá llegó Satanás. Haga de su casa un altar familiar, haga que sus hijos busquen a Dios, para que cuando sean grandes empiecen a trabajar para el reino de Dios, porque de usted depende de que sus hijos sirvan a Dios. ¿Cuánto van a poner su casa en Ramá? ¿Cuánto van a edificar su casa sobre la roca que es Cristo? Ponte de pie, ponte de pie. Dios nos está moviendo a una operación rescate. Diga conmigo, operación rescate por nuestra casa. Diga conmigo, operación rescate por mi casa, por mi hogar. Dios te está impulsando, mujer. Dios te está impulsando, varón, en esta hora, a que pelees por los tuyos. Hijo de Dios te está impulsando, a ti, adolescente. Dios te está impulsando a que tengas amor por tus hermanos, a que tengas amor por tu madre. No dejes que tu padre y tu madre lleven la carga solo. Vamos, restaura tu casa, pon un altar en tu casa. Pon un altar en tu casa, y la mejor casa de nuestra vida, en nuestro corazón. En nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Levanta tus manos al cielo. Dile al Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo. Tenga el deseo de cambiar. Tenga el deseo de cambiar. La casa es tuya.